La Escuela de Discipulado de la Iglesia Shekinah Valle de Chalco presenta la lección número 9, las emociones de Dios. Hola querido hermano, hermana en Cristo, amigos que escuchan estas lecciones de discipulado. Me da mucho gusto volver a saludarte y esperando siempre lo mejor para ti, que tú puedas crecer espiritualmente a través de estas lecciones que han sido preparadas con todo el deseo de que tú seas mejor y crezcas en el Señor cada día. El día de hoy vamos a estar viendo las emociones de Dios. La clase pasada vimos el carácter de Dios y quiero hacerte una mención en que es diferente las emociones al carácter. El carácter es algo que distingue, algo propio, algo también que se moldea en la persona, mientras que las emociones no definen el carácter, porque las emociones pueden ir o venir dependiendo de las condiciones o de las circunstancias. Entonces, como siempre, vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, y para eso te pido que cierres tus ojos allí donde estás y digas conmigo: querido Padre Celestial, eres bueno, eres amado, eres bendito, Señor, y te adoramos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos que tú estés, Señor, al lado de nosotros, Señor, instruyéndonos, Señor, en estas lecciones. Muéstranos cómo eres tú, Señor. Muéstranos lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Haz que estas lecciones sean de edificación para los oyentes, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tiene que hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi hermano, vamos a dar comienzo a nuestra lección. Maravilloso Dios que no cambia. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a contestar las preguntas de reflexión que te dejé en la lección anterior. Y vamos a recordarlas. La primera es: ¿qué significa la palabra carácter? La número 2, ¿por qué es importante conocer el carácter de Dios? Y la número 3, ¿qué significa ser justo? Número 4, Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios Bien, recordemos que en la lección anterior vimos el carácter de Dios dentro del rubro la doctrina de Dios o las enseñanzas acerca de quién es nuestro Dios. Entonces, a la pregunta número 1, el carácter es una marca distintiva en una cosa o persona que lo diferencia de los demás. Es una cualidad moral y se refiere al modo de ser peculiar y privativo de cada persona. Es el modo de ser. ¿Por qué es importante conocer el carácter de Dios? Bueno, para conocerlo a Él y saber cuál es su voluntad. En Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es más importante que el tener una religión, que el llamarse cristiano, y que quizá aún haber hecho una profesión de fe, es que nosotros conozcamos a Dios y que también nosotros seamos conocidos por Él. Ser justo es actuar con justicia.
dar a cada quien lo que merece. Cuando la Biblia aplica este término a los hombres, significa ser justificado. Nuestro Dios es un Dios justo. Tu palabra es verdad. ¿Qué dice Hebreos 6:18? Dice que es imposible que Dios, respuesta que Dios mienta. Completo Hebreos 6:18 dice para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros podemos confiar en que todo lo que Dios dice es verdad. Y ahora sí vamos a ver nuestra lección, la lección 9, las emociones de Dios. Dios tiene emociones. Dios, como persona, también experimenta emociones como la ira, la tristeza, la alegría y el amor. Dios es la fuente del amor. Las emociones no son exclusivas del ser humano como algunos creen. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Dios es perfecto. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiero aclararte que la perfección de Dios es todavía parte de su carácter y no es parte de sus emociones, como ustedes comprenderán. La palabra perfecto se usa para indicar que algo no tiene defecto o defectos. También la palabra perfecto describe a la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia. O sea, Dios no tiene errores. La Biblia habla de un corazón perfecto y se refiere a que la relación es abierta, sin secretos, con lealtad y fidelidad, en este caso entre Dios y los hombres. Dios es perfecto en su forma de ser y también en sus relaciones. Dios es quien limpia el corazón y lo hace perfecto para que el corazón siempre haga lo recto. Dios es amor y su amor es perfecto. En 1 de Juan 4:8, el apóstol nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es la fuente del amor. Dios no tiene amor, sino que Él es amor. Ahora, el amor es un concepto universal que abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, que va desde una atracción
o sea, una emoción pasajera. Y también es un sentimiento, o sea, es algo que perdura más que la emoción, pero aún puede trascender del sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma o de la mente que se identifica con Dios mismo. El amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión de las personas. El amor como valor es el único que considera la esencia del bien y del mal. El amor como valor es la fuerza que nos impulsa a hacer cualquier cosa de bien. El amor es intangible, o sea que no lo podemos tocar, que induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y por ende un bienestar en el ser humano. El amor se caracteriza porque da. Por lo tanto, el amor verdadero no es egoísta. Ahora, el amor de Dios se le considera como un amor agape, que significa es un amor que ama a pesar de los defectos, a pesar de las traiciones, a pesar de muchas cosas. Dios, como quiera, ama y nos ama a nosotros. Dios es la esencia y la fuente del amor. Realmente el ser humano no conoce el amor hasta que no ha conocido a Dios, tal como dijo el apóstol Juan y el apóstol Pablo. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:5: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esto nos dice la Biblia en Éxodo 34:14. Dios es celoso. ¿Qué significa que nuestro Dios sea celoso? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Se dice que alguien tiene celos cuando tiene la sospecha de que la persona amada le está traicionando, al prestar más atención a otra, y entonces se siente molesta e inquieta. En Éxodo 25 la Biblia nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo puso el Señor con su dedo en las tablas que le dio a Moisés y que son los 10 mandamientos.
En Éxodo 34:14 el Señor nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Y tú te inclinarás? En Isaías 42:8 el Señor nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Cuando el hombre se inclina ante dioses ajenos, ante esculturas, imágenes, a esto se le llama idolatría. En Isaías 42:8 el Señor nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y esto lo vemos reflejado en esta imagen de atrás, cuando el arca de Dios fue capturada por los filisteos y llevada al templo del dios Dagón. El celo, la gloria de Dios se molestó, se enojó, se airó contra esta situación a tal forma o de tal manera que derribó la imagen, la escultura del dios Dagón. El celo de Dios. Alto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dijimos ya que nuestro Dios es amor y que nos ama a pesar de. Sin embargo, como es tanto su amor, también de esa manera el Señor nos cela. En Deuteronomio 4:24 dice el Señor: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Esto lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 5, y dice: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos ama, pero también Dios nos ama solamente para Él. Él quiere que nuestra alabanza, que nuestra adoración solamente sea para Él. Por tanto, no tengas otros dioses. No pongas a nada, a nadie, cosa, animal o persona en primer lugar en tu corazón, sino solamente a Dios. Es decir, adora solo a Dios. La ira o el enojo de Dios. Salmos 2:5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Nosotros ya vimos cómo Dios se encela y se enoja cuando nosotros buscamos, ponemos en el lugar que le corresponde solamente a Él, a otra cosa, animal o persona. Mi casa es casa de oración. El Señor Jesucristo
Siempre lo hemos visto como alguien amable, como alguien que amaba, pero cuando vio a aquella gente que estaba en el templo haciendo otra cosa, estaba haciendo vendimias, que estaba haciendo raterías y que no estaban poniendo ni dándole el lugar de consagración que debería tener el templo, se enojó contra los que vendían y cambiaban y tomó un látigo y los echó de su templo diciendo: mi casa es casa de oración. Pero en el caso de Dios, sus emociones no se salen de control, no lo dominan como sucede en algunos seres humanos. Dios es lento para la ira. En Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir esto si acabamos de decir que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor? Dios nos anhela celosamente, como ya lo vimos, pero a pesar de nuestras acciones, a pesar de que pecamos, de que le ofendemos todos los días, Dios no se ha levantado, Dios no nos ha consumido, como dice también uno de los salmos, dice que se acuerda de que somos polvo, y entonces Dios tiene paciencia y misericordia para con todos nosotros, esperando que nosotros nos procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él. Dios también siente tristeza. Dios también se entristece. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos volvemos a hacer lo malo, cuando nosotros nos volvemos al mundo, entonces el Espíritu Santo se entristece. Y vemos cómo la Biblia nos enseña que Jesús lloró. Cuando murió su amigo Lázaro, Jesús fue a la tumba y al ver la tristeza de Marta, de María, que también eran sus amigas, Él lloró juntamente con ellas, aunque Él mismo ya sabía que le iba a resucitar. Jesús se angustió. Esto lo podemos apreciar cuando el Señor en el huerto del Getsemaní sintió aquella gran angustia al ver la proximidad de lo que iba a pasar, es decir, la crucifixión. Desafortunadamente, en este acto, en este hecho, él sabía que tenía que ir solo a la cruz, separado del Padre, para poder cargar el pecado de todos nosotros. Sin embargo, Dios también ríe. Estamos acostumbrados o nos han enseñado a creer que Jesús o que Dios es un Dios severo, es un Dios solemne. Solamente nos han mostrado la ira de Dios, pero nosotros debemos entender que Dios, que Jesús
Jesús también se rió, se reía, se ríe. Jesús estaba lleno de alegría, lleno de mucho gozo y de alegría. En Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. En Lucas 15:10 el Señor Jesús nos dice: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, hay fiesta en el cielo cuando los pecadores se arrepienten. Los ángeles también se ríen juntamente con Dios. El Señor se ríe y se alegra. En Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Salmos 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, fíjate, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y cómo nos hemos nosotros de alegrar o de gozar si el mismo Señor no se alegrara, no se gozara? Entonces, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y puede decirte, mi hermano, que yo lo he sentido muchas veces. Bien, mi hermano, hasta aquí con nuestra lección del día de hoy. Espero que te haya quedado muy claro este asunto de las emociones de Dios. Como siempre, antes de concluir, quiero dejarte unas preguntas de reflexión para que tú medites durante la semana o durante el tiempo en que volvamos a verlo. La primera pregunta es: ¿Dios experimenta emociones? ¿Cómo lo sabemos? La 2, ¿qué significa que Dios es perfecto? La 3, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja Dios? ¿Cuándo es que el Señor se alegra o se goza? Mi hermano, mi hermana, te deseo siempre lo mejor, que haya abundancia en tu vida, que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Chao.